Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tenemos que Hablar, este espacio donde ustedes saben le dedicamos unos minutos, 20, 25 minutos a reflexionar sobre eso que llamamos actualidad. Es un recorte de lo que nos pasa y en este año muy especialmente reflexionamos sobre temas políticos porque es un año político, porque nos apasiona la política y porque es un año electoral. Estamos muy cerquita, el calendario marca 15 días para que se vote la gran apuesta electoral del año, que es la elección presidencial, y por supuesto lo hemos abordado a lo largo de este año, pero también ya empezando a pensar, independientemente del resultado, lo que es el después. Digo, más allá de lo que ocurra ahora, el 25 de octubre, y eventualmente en un balotaje, también ir reflexionando sobre lo que sería eventualmente una transición. Hay una certeza. Cristina Fernández, que es la figura central de la política argentina, de los últimos 2 periodos por lo menos, pero si uno toma el kirchnerismo como un todo en términos calendarios, de los últimos 12 años, tanto Cristina como Néstor han sido los protagonistas centrales de la política nacional. Bueno, no van a estar en ese sitial, por lo menos en términos institucionales, y esto abre ya la posibilidad de ir reflexionando qué cosa, tratando de anticipar en la medida de lo posible, sin caer en pronósticos más vinculados a lo astrológico, sino tratando de hacer análisis político de qué cosa podrá venir para los argentinos ya en el próximo año. Y para eso vamos convocando a muchos protagonistas, observadores, en este caso a Gustavo López, que es ambas cosas. Gustavo, gracias por este rato. Sos protagonista, gracias a vos. Porque sos prosecretario general de la Presidencia. Sí. Estás en los 20 metros cuadrados del poder, hace muchos años, además. ¿Cuánto tiempo ya de prosecretario? Desde julio del 2008. O sea, 7 años y medio. 7 años y medio en, sí. No sé si Allí. Estoy errándole al metraje, pero se habla Más siempre de los menos. 20 metros cuadrados del poder porque tu oficina está muy cerca de la oficina presidencial. Sí. Y eso te permite protagonizarlo por la función, pero también ser observador. Y la primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Hay un clima de despedida después de 12 años en el gobierno? No todavía, hay un clima de campaña, eso sí, hay un clima de campaña electoral y está, porque además muchos son candidatos. De hecho, Guado de Pedro, el secretario general, es candidato, pero el secretario legal y técnico es candidato a vicepresidente y el ministro jefe de gabinete es candidato a gobernador, así que hay mucha actividad fuera de la Casa de Gobierno. O sea, no hay gente, digamos, armando valijas todavía. No. O en tal caso sí, pero no se sabe para dónde es la mudanza. No, es cierto que sí se están cerrando cosas administrativamente. Hay un fin de administración. Me interesa esto del fin de administración, porque para repasar algunos temas de la semana, se votó el presupuesto para el año 2016. Una de las críticas que se le hizo desde la oposición a esta votación del presupuesto es que le deja planteado el escenario financiero al próximo gobierno, que va a ser efectivamente otra persona, no va a ser el actual presidente, sino otro. Sí. ¿Esto forma parte de ir atando lo que vos decías administrativamente? No, a mí me parece que lo del presupuesto es un deber constitucional. Sí, es cierto. Digo, está en la que ley. hay que aprobarlo antes del 30 de noviembre, que terminan las sesiones ordinarias del Congreso, y el nuevo presidente asume el 10 de diciembre. Es decir, el Parlamento anterior es en todo caso a cualquier presidente, cuando hay un cambio de mandato, el que se lo aprueba. No, cuando uno habla de, digamos, no hay un clima de retirada porque, vuelvo a decir, la campaña atraviesa todo, entonces la mayoría de los funcionarios están o estamos en campaña, y sí de cierre administrativo de un ciclo como corresponde. Digo, uno tiene que entregarle al próximo la rendición de cuentas administrativas, así que se está trabajando en eso. Es de esperar que si el próximo, ustedes trabajan para la candidatura de Daniel Scioli, y si el próximo presidente es Daniel Scioli, muchos de los actuales funcionarios, tal vez en otros roles, en otros cargos, algunos ejecutivos, otros legislativos, estarán en función. La pregunta en relación a esto es, en términos políticos, ¿cómo se están preparando también para la etapa que viene? Bueno, en las próximas horas los radicales que integran el proyecto kirchnerista o el proyecto nacional van a tener su congreso. ¿Y qué se va a discutir ahí en ese congreso? Lo que vamos a discutir es la organización, nosotros lo hemos llamado un nuevo sujeto político, en concreto es un nuevo partido político. En mi caso yo ya había tomado esa decisión hace años y creamos Concertación Forja. Pero en el caso del Movimiento Nacional Alfonsinista, que lidera Leopoldo Moró,
todavía están afiliados al radicalismo. Durante el día de mañana viernes se va a dar un paso trascendental, que es la fusión de estos dos espacios, el MNA-Forja, pero en el caso de Leopoldo, que lleva 50 años de afiliado radical, es un paso trascendente, dejar... o sea, se van a desafiliar, digamos, sí, en el caso de... Sí, desafiliar al radicalismo para afiliarse al nuevo partido político. ¿Tiene nombre ese partido? Sí, MNA Forja, Movimiento MNA Nacional, Forja. Claro, Movimiento Nacional Alfonsinista, Forja. Donde rescatamos la historia de Forja, que es una historia radical peronista, Jaureche, Scalabrini Ortiz, Homero Mansi, y la historia más alfonsinista de Leopoldo Moró. Imagino que la idea es confrontar con el actual radicalismo de Sanz, bueno, digo Sanz como cabeza partidaria, que caracterizan como un espacio de centro-derecha y no... lo caracterizan de ese modo... Lo caracterizamos como un radicalismo conservador neoliberal. Nosotros hemos hecho unos carteles que dicen el radicalismo popular en el proyecto nacional. Si hay un radicalismo popular, entonces hay un radicalismo antipopular. Ahora, esto no es una novedad, digamos, el radicalismo históricamente, casi desde su concepción, ha tenido fracturas, vertientes internas de este tipo, digamos, más conservadoras y más populares. ¿Hay alguna distinción respecto a esas otras etapas históricas del radicalismo? Porque la primera distinción que se me ocurre, la primera diferencia es que el proyecto que ustedes encarnan o que están dándole nacimiento está enganchado en un proyecto mayor, digamos, en un movimiento mayor que articula con el peronismo y que tiene al peronismo como columna vertebral. ¿Esta es una de las diferencias? ¿Es la única? No, yo creo que la otra diferencia es la profundidad de la crisis. Yo diría solo comparable, por lo que uno leyó, a la crisis posterior a la muerte de Irigoyen en el 33. Digo, ese radicalismo que era mayoría, digo, que era hegemónico en la política nacional, con la muerte de Irigoyen en el 35 deja la abstención revolucionaria, decide participar de las elecciones. Eso hace que los conservadores que venían gobernando utilicen al radicalismo para legitimar una elección fraudulenta, y hay un grupo, sin irse del radicalismo, crea Forja para rescatar a Irigoyen. Ese grupo crece tanto intelectualmente que termina siendo el primer peronismo. Digo, Perón se nutre en varios aspectos de todo lo que habían escrito sobre el antiimperialismo, sobre el Estado, sobre los ferrocarriles, sobre el petróleo, Scalabrini Ortiz, Jaureche. Ahora, el otro radicalismo, digamos, el radicalismo... Pero yo creo que nunca fue tan profunda, porque ese radicalismo navegó en una corriente semiconservadora, pero seguía representando mayorías. Digo, seguía teniendo el 25-30% de los votos, que recién con Alfonsín recupera la mayoría popular. Este radicalismo sacó el 3% de los votos. ¿Lo ves más como parte de un, así como ustedes se ven como parte de un proyecto cuyo principal vector está encolumnado dentro del peronismo? ¿Ves que el radicalismo terminará siendo parte de un proyecto con, en tal caso, el PRO como principal columna? Sí, sí. Y me parece que a diferencia de... O sea que el radicalismo, como lo conocimos, no existirá más. Yo creo que no, por eso nosotros estamos creando esta alternativa. Porque aquel que se siente radical de origen, que es muy difícil serlo hoy, digamos, yo empecé a militar en política hace 40 años, digo, estaba en la escuela secundaria, hoy no me podría ser radical, me haría directamente kirchnerista, pero bueno, como fui alfonsinista hace 30 años, bueno, ahora soy alfonsinista y kirchnerista en un proceso lógico, digo, en un proceso de continuidad histórica. Entonces, nosotros tratamos de rescatar esa historia. Digo, si en 1983 Alfonsín superó el 50% de los votos, es que había mucha gente que creía en eso. Entonces, a esa gente que creía en eso le damos la posibilidad de estar acá, en un frente electoral, desde su historia. Y yo creo, como para cerrar esta idea, que ya la cosa no pasa por los partidos, sino que, como los partidos dejaron de representar en sí mismo lo concreto, pasa por frentes electorales. Porque digo, hay peronistas, vos decís, el Frente para la Victoria, la centralidad es el peronismo. Sí, es cierto, la mayoría del peronismo. Pero está Massa del otro lado, que es neoliberal conservador, Macri, que tiene a peronistas que son neoliberales conservadores, y hay radicales de los dos lados, hay socialistas de los dos lados. Yo creo que hasta que no se reordene,
hay frentes electorales. Entonces, la UCR formalmente quedó en un frente conservador. Gustavo, cortito, nos quedamos sin tiempo, queda pendiente muchos temas para la próxima. Cristina Fernández, ¿la imaginas tomándose un año sabático después de diciembre o la imaginás activa? ¿No va a tener rol institucional? No, la imagino activa. No hay antecedentes inmediatos en la vida política argentina. Sí, en Brasil, con Lula y Dilma, quizá con Lagos y Bachelet en Chile, es decir, alguien que lidera un proceso pero que no se presenta a elecciones porque no puede. La única historia argentina fue en 1922, no hay registro físico, Irigoyen Alvear. Entonces, yo imagino sí, ella en una vida política activa y Scioli presidente de la Nación. Me la imagino, pero quedará pendiente, gracias Gustavo por este rato, A vos. me la imagino, nombrabas a Bachelet, me la imagino activa en el plano internacional. Pero, no sé, es imaginación, después lo vemos. Gracias. Yo también. ¿Sí? Gracias, Gustavo. Gracias. Me corro a hablar con Pablo. A ver, hay varios temas de la agenda argentina y muchos de ellos están vinculados con la política, pero pocos están vinculados, tan vinculados con la política como el tema que vamos a hablar ahora, aunque no parezca un tema político. Pablo Carroza, ¿qué tal? Pablo, gracias por este rato. Un placer. Pablo, vos escribiste Yo no soy como ellos, o como esos, que es este libro que tiene estos colores, que no son los que más me gustan, por supuesto, pero que en tal caso no habla de la pasión deportiva, o en tal caso sí, pero de la mal llamada pasión deportiva que deriva en lo que conocemos como barras bravas. Y lo interesante, Pablo, y te agradezco y te felicito por este laburo, Gracias. es que abordás las barras bravas casi desde adentro, digamos, contás cómo es ser barra, la constitución de un barra, constitución filosófica. ¿Hay una filosofía barra brava? Sí, yo creo que hay un negocio Ajá. y acá lo separo, esto de la pasión y ser hincha de la hinchada. Por un lado, lo que tiene que ver con la barra, con el crimen organizado, con la delincuencia, con esto de hacer negocios con los colores. Se pelean por un botín y no por el botín de los jugadores. Y después está lo otro que tiene que ver sí con la violencia en el fútbol, que le tiran un maderazo a un jugador o que le tiran un monedazo al Uguarcio, y no tienen que ver con los barras, sino con estos hinchas apasionados que durante los días de semana poco tienen que ver con esta delincuencia con la que se transforman en una tribuna de fútbol. Yo estoy seguro que la persona que le tira un maderazo a Grimi en la cancha de River durante la semana no anda por la calle revoleando maderas o peleándose en los ¿Qué semáforos. hace durante la semana? Probablemente estudie, probablemente trabaja. Por eso distinto es el delincuente del fútbol y esta connivencia que hay justamente con el poder político, con la justicia, con los dirigentes de los clubes, donde hay gente que en la semana trabaja, pero trabaja para la política de turno. Sí, perdón la interrupción, pero dos o tres cosas que decías que me mueven a una siguiente pregunta. Primero, ¿por qué River, digamos, tomás como eje de este trabajo? Porque yo vi que River es una barra muy política, es una hinchada que sufrió mucho, y ahí sí hablo de hinchada, del hincha genuino, lo que fue el descenso a la B Nacional, y mientras todo eso sucedía, y esa mancha le cuesta al hincha de River sacársela, porque permanentemente va a tener que convivir con esto de la B Nacional. Por atrás había mucha gente haciendo negocios, y aparte de esto surge el primer homicidio por encargo de la historia del fútbol argentino, que es el de Gonzalo Acro a la salida de un gimnasio en Villa Urquiza, y terminan caminando por la calle las personas que lo mataron, más allá de que después resulten condenados por otra situación, por el asesinato de un dealer en Munro, y no puntualmente por la muerte de Acro, ¿no? La tesis es que hay que distinguir hinchas de barras. Los barras no necesariamente son hinchas de los clubes, digamos, ¿no? En absoluto, en absoluto. Es una corporación delictiva que puede oscilar en función de vacantes, es decir, hay posibilidad de operar desde la tribuna de algún club, se opera desde ahí, pero no necesariamente los que están en la barra de un club del ascenso son hinchas de ese club del ascenso. Bueno, yo en el libro hablo de la barra de excursionistas que está dentro de la de River, y de barras de River que cuando perdieron la tribuna, cuando vino otra facción y se la sacó no de la mejor manera, no es que le dijo, che, por favor váyanse, sino se la sacó a los tiros, lo que hicieron fue ir a la barra de Racing, porque el negocio no lo tenían dentro de River y sí lo empezaron a tener en otro sector. Por eso yo entiendo que el día que se termine el fútbol, que no va a pasar porque evidentemente el show debe continuar y esto le sirve a muchísima gente desde arriba,
ellos van a hacer negocio en otro lugar. Lo que pasa es que hoy el fútbol sigue siendo el tema preponderante en la mesa de los argentinos y desde ese lugar tienen un botín millonario en el que pueden lucrar con la pasión del hincha que va a la cancha y que deja el auto y que le cobran 100 pesos o tiene que caer en una reventa porque no hay entradas. Entonces hay un montón de situaciones que el hincha cae. Y yo estoy seguro que en otro ámbito uno va a un teatro y si están los baños en mal estado o si la entrada es falsa o si tiene que dejar el auto y le cobran 100 pesos para estacionar, deja de ir de inmediato. En cambio en el fútbol eso no pasa, es todo lo contrario. Nombrabas al principio que esto no sería posible sin la complicidad de dirigentes, de dirigentes del fútbol, sí, dirigentes políticos, sectores judiciales, sectores policiales. Es así, digamos, esto funciona porque hay una corporación, o mejor dicho, distintas instancias institucionales que permiten este funcionamiento, y en tal caso, ¿lo hacen solo por plata o también se utilizan las barras para otras cosas, digamos? No, lo hacen por dinero, lo que pasa que con una barra chica lo que hacen es el manejo territorial para después ir a pelearle al puntero político de turno y decir yo soy el que muevo determinada cantidad de gente. Yo el año pasado tuve la oportunidad de hablar con Chris Wally, que fue una de las personas fuertes en Inglaterra, que logró combatir a los hooligans, y él nos contaba en la embajada británica, acá es imposible, porque allá nos avergonzaba. Entonces todo el sistema político de Inglaterra luchaba contra gente que iba a la cancha a emborracharse y a agarrarse a trompadas, cuando acá eso no ocurre. Acá es muy distinto porque hay un negocio en el medio. Entonces se los utiliza de lunes a viernes para ir a las marchas, para subir a los micros, para llenar plazas y demás. Y aparte muchos trabajan en distintas dependencias públicas, y acá no hablo de un partido político puntual, sino de todos. Entonces se hace muy complicado después poder sacárselo de encima los fines de semana. Y si encima la justicia no tiene tipificado ese delito de barra brava y la reventa de entrada no está penada, lo que genera es que entren por una puerta y salgan por la otra. Está el caso de muchos barras que son no funcionarios públicos, empleados públicos, ¿sí? Que trabajan como seguridad, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, o en el ex Consejo Deliberante, es una antigüedad, lo que digo, en la legislatura porteña, digo, por mencionar algunos casos que se hicieron conocidos. ¿Sí? Y los de River, esto pasa mucho con la barra de River, por eso yo entiendo que es una barra que está muy política, con banderas en el corazón de la tribuna, cuando todo el mundo sabe que para poner una bandera en el centro de la tribuna hay que poner muchísimo dinero. Y en River esto sucede, y en el medio aparecen hijos de jueces, fiscales también que no los terminan de investigar por alguna razón o por otra, pero en definitiva el show para la barra de River debe continuar. Entiendo que tu razón, digamos, tu laburo se centró en River. Yo como hincha de Boca conozco quizá también estas mismas historias, pero en el equipo rival, y ahí es muy claro, digamos, hay funcionarios judiciales, fiscales, como mencionabas, ¿no? Stornelli, jueces como Moldes y demás, que participan del esquema de seguridad, supuestamente, de Boca, un esquema de seguridad donde entran los barras, digamos, y donde los barras hacen negocios. Hace poco saltaron negocios con el tema de la reventa. Es decir, que esto es una especie de transversalidad del delito. Se está discutiendo una ley hace mucho tiempo, pero ahora puntualmente en el Congreso, aparentemente con algún grado de avance, se está discutiendo una ley que promete terminar con esto. ¿Lo ves posible? ¿Conocés la ley? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que va a ayudar mucho. Es la ley de Alejandro Rodríguez respecto a esto que hablamos de tipificar la figura de barra brava, porque hoy sucede esto de que hubo una emboscada en Independiente, hubo 30 detenidos, y como es una simple contravención, porque se trataba de un ámbito de cancha, a los 15 minutos estaban todos afuera y uno de esos 30 detenidos a los 2 días mató a una mujer en Avellaneda. Entonces esto lo que va a hacer es acorralarlos. Obviamente que no es la solución de fondo. Lo mismo que el AFA Plus, que yo entiendo que como método es útil y está bien, pero después hay que aplicarlo con la barra. Se implementó en River, y eso también lo cuento en el libro, y en vez de usarlo en el Puente La Bruna, donde todo el mundo sabía que venían de Ciudad Universitaria con las armas, se lo puso en Lidoro Quinteros, en Figueroa Alcorta, para que ingrese la gente de la platea, cuando todo el mundo sabe que el plateísta no es el que va armado a la cancha a ver un partido de fútbol. Entonces me parece que está bien para ir arrinconándolos, pero después la solución tiene que venir de fondo. Pablo, te agradezco este ratito, te agradezco también este laburo, para seguir conociendo detalles. Tiene detalles de cómo piensa, cómo es la filosofía de un barra, si se quiere, eso está bueno, pero también permite empezar a imaginar un fútbol sin barras, o cómo sería ese fútbol sin barras. Estamos hablando ahora de un proceso de imaginación, porque ese camino parece largo. Gracias, Pablo, gracias a ustedes.
por estar allí también este rato en Tenemos que Hablar, en este programa que ustedes saben. No busca títulos, busca ideas. Esperamos haberles acercado alguna. Nos vemos en la próxima.